La bienvenida entonces a Francisco Cabrera, bueno, en representación de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA. Para proceder por tiempo, le damos entonces el espacio en este primer punto de la tabla de unos máximo 15 minutos, por favor, de presentación. Gracias. ¿Tiene que activar el audio, por favor? Está muteado. Ahí sí. Por su intermedio, el senador, lo que pasa es que acaba de llegar una invitación y no le llegó al resto del directorio. Nosotros estamos esperando que se contacten ellos, que se coordinen, porque acaba de enviar yo la citación y se están conectando ahora. No sé si me puede dar 5 minutitos, menos incluso. Pero sí, no sé si es posible que parte usted porque ya estamos un poco atrasados y la citación se envió el viernes. Entonces, y como además nosotros ya tenemos en nuestra tablet, tenemos la presentación de ustedes, entonces si es posible comenzar y luego cuando se integre usted le da la palabra a la persona para no perder más tiempo, por favor. El niño llegó recién. Está bien, pero se lo envía nuevamente, pero usted tiene la presentación ahí, ¿no? Si es posible comenzar porque ya hemos perdido tiempo y tenemos que continuar con la tramitación del proyecto. Entonces, comienza usted y luego se integran las demás personas. Senador, no puedo empezar sin el resto de mi equipo, sin el resto del equipo. Es que entonces no vamos a poder escuchar porque estamos en tercer trámite. Esto normalmente no se hace de escuchar en tercer trámite audiencias. Está la posibilidad de otras organizaciones que han enviado documentos por escrito. Y ya hemos perdido 20 y tantos minutos, entonces o empiezan ahora o lo dejamos hasta acá y continuamos nosotros con la tramitación, decida usted. Bueno, y no tengo toda yo la preparación de la posición del senador. Entonces voy a cometer algunos errores quizás si yo hago la presentación de esa forma. O sea, entienda que no es el profesor de mi responsabilidad, porque me acaba de llegar y digamos, me pidieron los correos, se lo enviamos todos los correos para que ingresaran y no se lo enviaron a todos. Entonces estoy enviando a las personas que corresponden para que se puedan ingresar. Entonces eso es no me atrevo a cometer esa torpeza. Bien, ministra, le doy la palabra. Igual solo precisar que la citación se envió el viernes en la mañana, se envió el jueves, no sé a qué correo lo envió la secretaria, pero se envió el jueves a la organización y nosotros tenemos la presentación de ustedes, así que lo podemos tener como insumo de estudio para la tramitación del proyecto. Ministra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras. Y yo no sé si una propuesta es que quizás le dejemos los últimos 15 minutos o 10 minutos de la sesión y así comenzamos a votar y les damos los últimos 10 minutos de la sesión. Eso quizás podría solucionar el impasse y así lo escuchamos. Bien, es una buena propuesta. Solo tenemos un tema administrativo. Ahí llegó la senadora Allende. Ahora sí podemos votar. Sí. Bienvenida, senadora Allende. Hola. Bueno, vamos a comenzar con la tramitación como donde habíamos quedado y dejaremos los últimos 10-15 minutos al final de la sesión para poder darle la palabra a la organización de manera excepcional, porque estamos cambiando el orden de la tabla. Así que nada, los dejamos conectados y le vamos a dar vamos a comenzar con la tramitación del proyecto donde habíamos quedado la sesión anterior, secretaria. Gracias, presidente. De acuerdo a lo visto en la última sesión, la última definición que se aprobó es la que está consignada en el número, que no se aprobó, es la de
la de zona de amortiguación, que fue rechazada 3x2. Ahora corresponde en la página 14 del comparado el nuevo numeral 34 aprobado por la Cámara de Diputados, que es del siguiente tenor. 34. Turismo ambientalmente responsable, aquel que se desarrolla en una modalidad de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural, con respeto a los objetivos de la categoría del área protegida respectiva, su plan de manejo, el respectivo programa de uso público y las comunidades locales y comunidades indígenas que integran su territorio. Se ofrece la palabra, no sé si al Ministerio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Esta es una definición nueva. Lo que pretende es clarificar que el turismo en áreas protegidas está permitido, pero no es cualquier tipo de turismo, sino uno que tenga bajo impacto y que se tiene que ir viendo según el tipo de área protegida que estamos viendo. De hecho, si recordamos, la semana pasada ustedes recibieron al alcalde de Río Ibáñez, ¿verdad?, que estaba pidiendo por un área protegida y justamente su comunidad ve la declaración de esa área protegida como para potenciar el turismo en la zona. Así es que es ese tipo de turismo que se quiere fomentar, y con esta definición que después se utiliza en el artículo 80 se deja claro de a qué nos referimos con este tipo de turismo. Así que espero que se pueda aprobar esta definición. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Sí, ponemos en votación entonces el artículo 34. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad este nuevo numeral. A continuación ya estamos entrando en el título segundo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Vamos a la página 15, en el artículo 5, que contiene las funciones y atribuciones del servicio. La Cámara de Diputados en el segundo trámite sustituyó la letra C por la siguiente, comillas C: promover, coordinar, implementar, elaborar y realizar estudios y programas de investigación conducentes, entre otros, a conocer la biodiversidad y su estado, los servicios ecosistémicos que provee, las amenazas que la afectan, su vulnerabilidad al cambio climático y las acciones prioritarias para su conservación. Se ofrece la palabra al Gobierno, sí, ministra. Sí, muchas gracias. Aquí es un cambio en la redacción de esta función, donde se incorpora la función de elementos críticos como la amenaza que afectan la biodiversidad, la vulnerabilidad al cambio climático. Recordemos que las 5 amenazas a la biodiversidad, una de ellas es el cambio climático y también las acciones prioritarias para su conservación. Muy bien. Se ofrece la palabra. Bien, ponemos en votación. Si les parece, por unanimidad, o si alguien quiere. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Aprobada por la unanimidad la letra C que reemplazó a la Cámara de Diputados. Continuamos en la página 16, en la letra E, en su párrafo segundo. La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente: proteger y promover la conservación de los polinizadores nativos. Ministra o Gobierno. Bueno, aquí se cambió la redacción para dejar claro de que lo que se quiere aquí es
enfocarse en los polinizadores nativos y no en cualquier polinizador, sino que solamente en los nativos, ya que los exóticos, esta es otra de las amenazas a la biodiversidad, son las especies exóticas invasoras y por lo tanto corresponde promover este tipo de polinizadores nativos. Bien. Sí, no sé si hay preguntas, comentarios, si no, si les parece podemos aprobar por unanimidad. ¿Hay acuerdo? Sí, ¿hay acuerdo? Bien, aprobado por la unanimidad el reemplazo del párrafo segundo de la letra E del artículo 5. Seguía la página 17, letra G, que el Senado establecía que la función del servicio era proponer al servicio agrícola y ganadero criterios para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas a fin de resguardar la biodiversidad. La Cámara de Diputados intercaló entre las expresiones para el uso y de plaguicidas las palabras e internación, con lo cual se toma un enfoque preventivo para controlar la internación de estos plaguicidas. ¿Ministra? Sí. Bueno, nuevamente en línea con asegurar de que el servicio tenga las atribuciones para hacerle frente a las amenazas. En este caso no solamente se complementa los criterios para el uso, sino también para la internación, porque es el servicio, es el SAC el que permite cuándo se pueden internar qué tipo de fertilizantes, plaguicidas y sustancias químicas. Y por lo tanto, se complementa y lo deja más claro. Sí, senadora Sí. Paulina. Pero, ¿quién lo hace hasta ahora? Porque obviamente el proyecto contemplaba, ¿cierto?, el que el servicio agrícola y ganadero, los criterios del uso, entiendo que estamos agregando internación, pero si no agregamos esta palabra, ¿qué otro servicio lo hace o directamente nadie lo hace? No, lo hace el SAC. Ah, ¿y por qué no? Lo va a seguir haciendo el SAC. Ah, no está, o sea, lo sigue haciendo, pero no está incorporado en la ley, en este nuevo proyecto. Exactamente. En este nuevo servicio. La idea es que el Sí. SVAP puede permitirle también criterios para la internación, no Claro. solamente para el uso. Mi duda era que pensé que estaban sacando una atribución de otro servicio, pero si lo hace el SAC en este nuevo servicio, obviamente que lo siga haciendo y que quede establecido. Ya, ok. Gracias, presidente. Senadora Isabel Allende. O sea, entiendo que el SVAP va a proponerle al SAC ciertos criterios para el uso de plaguicidas, pero también tenían la palabra interacción, no solo internación, o la internación va a suplir la palabra interacción. Es internación. Ya. No sé por qué tenía la idea. Ok. ¿Dudas? ¿Más preguntas? Si no, ponemos en votación. Votación. Senadora Allende. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. Gracias. Presidente. A favor. Muchas gracias. Aprobada la letra, la modificación que aprobó la Cámara de Diputados. Enseguida, en la misma página 17, la letra K, ha reemplazado la referencia al artículo 50 por otra al artículo 51. ¿Es un cambio de forma o es simplemente de forma? ¿No? Si les parece aprobar, es una referencia solamente, ¿no? ¿O hay algo que quisiera explicar mientras? No sé. Es solamente de referencia y de forma. ¿Les parece por unanimidad? Sí. Bien, aprobado. Aprobado por la unanimidad este cambio de referencia de la letra K. Continuamos en la página 18 con las funciones del servicio de biodiversidad. En la letra L, la Cámara de Diputados sustituyó la frase mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas por el siguiente texto.
comillas, fauna nativa, terrestre y acuática de especies nativas de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, sin perjuicio de las normas sobre descarte y captura incidental contenidas en la Ley número 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo número 430 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, su reglamento y las medidas de administración adoptadas conforme a dichas normas y sin perjuicio de las normas establecidas en el título cuarto de la Ley de Caza. Ministra. Sí, a ver, acá aparece un enorme texto, pero el cambio no es tan grande. Pero, a ver, por un lado, aquí se deja claro que estamos hablando de fauna solamente nativa y se incorporan los anfibios que no estaban en la lista del artículo que había salido del Senado. Así que se incorporan anfibios, especies nativas, y lo otro que hace este cambio es asegurar la correcta coordinación con otras leyes sectoriales, ¿ya? Lo que pasa es que esta ley sectorial sale un poquito larga y por eso aparecen estas líneas y líneas del nombre de la ley, pero esos son en el fondo entonces, por un lado, clarificar que son especies nativas a las que se refiere el SPAP, incorporar anfibios y dejar claro que esto es en coordinación con la ley sectorial correspondiente que tiene este nombre tan largo. Sí, senadora Isabel Allende. A ver, yo entiendo que hay que evitar la duplicidad de funciones y en ese sentido se deja fuera el Cernapesca, digamos. Me parece bien. Lo que no sé por qué es eso, se eliminan las aves hidrobiológicas, porque yo entiendo que ha sustituido la frase mamífero, reptiles, esto por la siguiente: fauna nativa, terrestre, acuática, las especies nativas, mamíferos, anfibios, reptiles y aves, sin perjuicio de las normas, etcétera, etcétera. Creo que se borró, o yo estoy equivocada, sería bueno que si me puede aclarar el Ejecutivo, por favor. Ministra. Sí, es que aves engloba a todas. las aves, exactamente, por eso. Se ofrece la palabra, no sé si hay otras dudas, comentarios. Estamos de acuerdo. Bien, ponemos en votación. Gracias, presidente. En votación la sustitución de la letra L, senadora señora Allende. A favor. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad la proposición de la Cámara de Diputados. En la misma página, la letra M, que entrega el servicio, el Senado aprobó que el servicio fiscalizara la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados. Lo primero, la Cámara de Diputados sustituyó la expresión Ley General de Pesca y Acuicultura por el siguiente texto: Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo número 430 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sus reglamentos y las medidas de administración pesquera. Corrección formal. Y la segunda modificación que introdujo, suprimió la frase sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados. Bien. Ministra. A ver, aquí viene una parte un poquito compleja, la voy a tratar de explicar, si no me van a complementar mis asesores. Los numerales que vienen a continuación, el M, N, Ñ y O, lo que hacen es resolver un problema de duplicidad de funciones que tenía el proyecto, ¿ya? Y lo que hacen todos estos literales es que deja claro de que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se va a hacer cargo dentro de las áreas protegidas de esta protección, y fuera de las áreas protegidas se tiene que coordinar
a través de, con los servicios que están a cargo, a través de las leyes sectoriales que rigen el sector, ¿ya? Entonces esto es para pesca, para caza, la ley de bosque nativo y la pesca recreativa, ¿ya? Son 4 leyes entonces sectoriales, entonces queda ordenado que dentro de las áreas protegidas es el SVAP que las trata, y fuera de las áreas protegidas es el servicio a cargo de la implementación de la ley sectorial. Ahora, lo que viene más adelante en el artículo 111 es que permite la coordinación en el sentido de que si el servicio quisiera resguardar algo de la ley de caza, por ejemplo, fuera de las áreas protegidas, tiene que hacer un convenio de encomendación, se tiene que coordinar. Ya esto es algo que entonces nosotros cambiamos en la Comisión de Agricultura de la Cámara para evitar esta superposición de funciones con la cual había quedado el proyecto. Esa es la lógica de estos 4 numerales, así es que la recomendación quizás sería votarlos en conjunto, porque lo que hacen es lo mismo para las 4 leyes sectoriales a las que se refieren. Presidente. Senadora Isabel Allende. O sea, me parece bien lo que explica la ministra y estoy de acuerdo que vamos para evitar las duplicidades, pero es bien importante los convenios que se establezcan, porque aquí es claro, entiendo que se hacen convenios con el servicio sectorial respectivo, pero es muy claro, supongo, bueno, el SVAP actúa dentro del área protegida, pero me imagino que igual para hacer convenio tendrá criterios que expondrá al respectivo servicio, o sea, habrá un grado de interacción, por llamar así, entre el SVAP y el respectivo servicio, porque si no podría darse una contradicción que el servicio decidiera no proteger algo que para el SVAP sí debiera ser protegido o a la inversa. Entonces, creo que hay que ser como bien claro qué significa el tipo de convenio que se va a establecer o en qué términos. Porque el que haya un convenio no puede significar igualmente que no haya un intercambio de criterios, lo que al SVAP le puede parecer importante independientemente que sea fuera del área protegida, creo yo. Sí, Ministerio, los asesores van a completar. Okay. Gracias, presidente, por su intermedio. Me parece muy buena la pregunta de la senadora Allende. Y la respuesta quizá se clarifica en virtud del literal del artículo 5, donde se establece que el Servicio de Biodiversidad va a tener competencias para implementar planes, que son los instrumentos que vamos a ver más adelante, por ejemplo, de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados o de restauración ecológica en áreas degradadas, en áreas más allá de las áreas protegidas, y ahí podría o necesariamente deberían estar estableciéndose los criterios, ¿no es cierto?, en conjunto con los servicios públicos competentes, porque además van a tener que hacer un trabajo conjunto según vamos a ver más adelante, y en el fondo ahí se materializa esa necesidad de coordinarse en etapas previas a, durante la elaboración de esos planes mismos, que son los que después se implementan y se fiscalizan. Pero quizás, o sea, estamos de acuerdo, pero quizás debía haber quedado aquí mismo, porque que quede más adelante yo no sé si queda suficientemente claro o establecido que efectivamente tiene que haber ciertos criterios o intercambio de criterios para establecer, aun cuando sean sectoriales o estén fuera del área protegida. No sé si hay respuesta a eso. Yo tengo una pregunta, porque claro, en el texto aparece lo de los convenios del artículo 111, ¿no? Claro que lo vamos a ver más adelante, pero como estamos votando este artículo, si nos pudieran, como no llegamos todavía ahí, falta harto, si nos pudieran como aclarar bien esos convenios, precisarlo, qué es lo que se cambia efectivamente respecto o sea, qué es lo que la Cámara de Diputados decidió modificar. Si nos pudieran aclarar esos convenios del 111, por favor. Presidente, por su intermedio, el artículo 111 establece que, y se llama así, convenios de encomendamiento de funciones de fiscalización, y que lo que hace es habilitar al Servicio de Biodiversidad a realizar funciones de fiscalización
fuera de las áreas protegidas, ya porque ya entendemos que la fiscalización es directa y no necesita convenio dentro de las áreas protegidas, ¿no es cierto?, en virtud de un convenio de encomendamiento con el servicio público competente. Entendemos que el servicio público competente necesariamente va a ser un servicio que tenga incidencia en materia de biodiversidad, es decir, Senapesca en materia de recursos hidrobiológicos, el SAC en materia de ley de caza, por ejemplo, las mismas leyes sectoriales que ya estaban mencionadas en esta atribución del artículo 5. Y además establece que dichos convenios deben señalar las tareas que se deben realizar, es decir, no puede ser tan abierto, debe ser bien concreto y específico, y así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales funciones. Bien, muchas gracias. Sí, no, muy breve, es que a mí me parece bien, me parece correcto, no solamente que no le veo un inconveniente, sino que quiero reforzar que estos literales, ¿cierto?, M, N, Ñ y O, lo que busquen es que estén relacionados con las distintas leyes sectoriales. Yo creo que eso es clave, o sea, al final del día una cuestión, voy a decirlo más de forma, que es profunda, lógicamente, pero lo que buscan es precisamente, insisto, que estén relacionadas con las distintas leyes sectoriales que podría, obviamente, fiscalizar el nuevo Servicio Nacional de la Biodiversidad. Eso. Gracias, presidente. Sí, senador Isabel Allende. Bien, yo nomás como comentario, quizás para mí hubiera sido deseable ahora lo puesto independiente de que se reitere en el 111, porque siento que esto está mucho más adelante. Entonces, si uno está leyendo ordenadamente, quizás no es malo que cuando se hable de los convenios que son necesarios de hacer cuando se trate de protecciones fuera del área de protección natural, digamos, que le corresponde al SBAP, quizás no era malo poner de que evidentemente tiene que ser especificados los convenios respectivos sectoriales. Es solamente para decirlo porque va mucho más adelante, entonces como que no era malo haberlo puesto justamente cuando se hace mención a cada uno de estos servicios sectoriales, pero bueno. Y pregunta ahí en voz alta, la verdad, ¿sería una recomendación para la mixta una adecuación formal o no sé, ¿qué opina el Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la duda que plantea la senadora Allende está resuelta no solo en el 111, que está mucho más adelante efectivamente, sino en el mismo artículo 5, porque en el artículo 5, en el literal E, que recientemente aprobamos y que revisamos, pero no vimos en detalle, porque esta parte no se cambió de lo que venía del Senado, dice que es el que le entrega las facultades al servicio para elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de todos los instrumentos fuera de las áreas protegidas, que son los que aplican en los ecosistemas amenazados, áreas degradadas, etcétera, y dice en ese literal que todo esto debe hacerse según los convenios de encomendamiento de funciones cuando corresponda. ¿Cuándo corresponde? Cuando hay competencia de un servicio público en la aplicación de estas leyes sectoriales. Está bien, pues. Bien, ¿lo ponemos en votación entonces? Sí, la sugerencia es votarlo MNU. ¿Les parece? Por si no... La letra N y la letra O. ¿Sí? ¿Les parece? Parece votar en bloque. Núñez, o senadora Allende, perdón. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor. Gracias. Aprobadas las modificaciones a los literales señalados por la unanimidad. Ahora, en la página 20 hay una modificación formal que reemplaza la expresión y por un punto. Porque la letra siguiente, porque hay una letra nueva siguiente, que es la siguiente, la letra R nueva. La Cámara incorporó la siguiente letra R nueva. R. Integrar y participar en la formación y constitución de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, a que se refiere el título 33 del libro primero del Código Civil,
cuya finalidad fundamental sea la conservación de la biodiversidad. Del mismo modo, el servicio estará facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a sus estatutos. El servicio, mediante resolución, nombrará a uno o más representantes, los que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de las personas jurídicas que se constituyan en virtud de lo dispuesto en esta disposición. Ministra, sí. Sí, voy a explicar un poco cuál es la idea detrás de este nuevo literal. La idea, esto habilita al que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueda participar en fundaciones. Y de hecho hay una en la cual nosotros quisiéramos que así fuese, que es el Fondo Naturaleza Chile. El Fondo Naturaleza Chile es una fundación de derecho privado sin fines de lucro y que tiene como propósito canalizar financiamiento para las áreas protegidas. Esto es algo que existe en un gran número de países en el mundo, en América Latina también. Se creó el año pasado y una vez que cuando se apruebe el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, va a poder ser parte en el directorio de esa fundación, el director o la directora del servicio. Así que por eso es que necesitamos este literal. Muy bien, gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? Sí, senadora. Gracias, presidente. Una duda, porque dice el servicio, mediante resolución, nombrará a uno o más representantes. El servicio eventualmente va a contar con un director o directora, ¿cierto? Ese es como y esa resolución emana de allí. Y los representantes tienen que ser funcionarios del servicio, van a ser, eventualmente son remunerados o no, o es parte de su función en representación de... a mí esto me parece súper relevante tenerlo en cuenta ahora porque los gobiernos están de turno, o sea, mañana viene otro y esto va a quedar en la ley o ahora quien asume eventualmente la cabeza del servicio. Entonces, ¿se nos podría explicar más, ministra, cómo se va a nombrar aquello también? O, por ejemplo, al final el servicio, en cosas como esta, va a evacuar esa resolución con acuerdo del ministerio. O sea, tengo dudas más que todo de cómo se nombre, porque irían en representación del servicio. Ok, adelante, Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio. La idea que se busca aquí es que sea el director nacional del servicio quien represente, como normalmente ocurría, pero muchas veces por razones de buen servicio el director no va a tener la capacidad de estar permanentemente en el órgano de esta fundación o corporación que se cree. Entonces se permite la posibilidad de que el director nacional delegue esa función en algún representante del servicio, que por cierto debe ser un funcionario del servicio, y le otorgará las facultades que el mismo director nacional tendría para actuar en esa instancia, ¿ya? Es básicamente eso lo que se busca, es que no se inhabilite, ¿no es cierto?, el andar de esta organización, de esta persona jurídica sin fines de lucro, por razones de que el director nacional no tiene tiempo en su agenda nomás para participar de las reuniones, etcétera, ¿ah? Darle un poquito más de flexibilidad y sí, de todas maneras es el servicio el que lo nombra mediante resolución, es un representante, digamos, que es funcionario del servicio, y en todo caso en forma autónoma no tiene que pedirle autorización al ministerio, porque como sabemos el servicio es un servicio con personalidad jurídica y patrimonio propio, que solamente queda bajo la supervigilancia del ministerio, pero en relación con el presidente de la República, ¿no? Es un servicio bastante, digamos, independiente y autónomo en esta materia. Senadora Isabel Allende. No, me parece bien atinado lo que preguntaba la senadora Núñez. Yo creo que no estaría más ponerlo porque, digamos, dejar explicitado que pudiese ser el director o quien lo pueda representar, pero que tiene plenas facultades y que se hace de manera automática, no es que cada vez se va a tener que estar consultando. Yo creo que no estaría más hacer un pequeño cambio de redacción para que quede claro. No sé si es posible porque es mínimo. Me dice que no la secretaria. Ya sería tercer trámite. Bueno, es una pena que no se haya puesto porque dice nombrará a uno más representante. No queda claro que normalmente es el director y que o si no, otra persona que pudiese
digamos, representarlo. Yo creo que hubiese sido más claro, más limpio. Ok. Adelante, Cristóbal. Gracias, presidente. Por su intermedio, comentar que esto lo vemos que está establecido en el artículo 7, donde están las atribuciones y funciones del director nacional. Y si uno lo revisa, uno se encuentra que la letra C menciona que es función del director representar al servicio entre organizaciones nacionales e internacionales, cuyas funciones y competencias se relacionan directamente con el objeto del mismo, y después la letra D complementa esto anterior y dice delegar en funcionarios de la institución las funciones y atribuciones que estime conveniente conformidad a la ley, con excepción de aquellas establecidas en la letra A y G del presente artículo, que son las atribuciones ya más fuertes y que esas no pueden ser delegadas porque las tiene que ejercer el mismo director. Entonces creemos que en el artículo 7 esta duda estaría contemplada. Ahora, Sí, presidente, yo no sé, y aquí ya por su intermedio le pregunto a todos los presentes en esta mesa, si hay algún servicio público, autónomo, a lo mejor, o no lo sé, pero donde el director o la directora formen parte, porque esto es para que formen parte del directorio de una fundación jurídica de derecho sin fines de lucro, sí, no lo sé. Ahora, la ministra decía que la figura parece que fuera de nuestra frontera era más recurrente que lo que nosotros podíamos verlo acá en otros servicios. ¿Por qué lo planteo? Lo planteo porque la fundación, más allá de que sea sin fines de lucro, tiene un objetivo, tiene una misión, se constituyó para algo. En cambio, el servicio vela por algo mayor, voy a decirlo de esa forma, va a velar por algo mayor. Entonces, que el director o la directora, o quien estime a propósito que puede delegar esa función, formen parte, porque esta no estamos hablando de una, vamos a tener eventualmente, ojalá a lo mejor incluso dice la ministra, de diferentes personas jurídicas, privadas sin fin de lucro, en las que se participe, ¿cierto? Entonces, para entenderlo bien, el objetivo final de este artículo es para que eventualmente se puedan gestionar recursos, para que al revés se participen estas fundaciones con la mirada propositiva desde lo público de cómo debería conversar ese objetivo, misión de la fundación con lo que lidera quien forme parte de esa mesa. O sea, ¿cuál es el objetivo final de que el director de un servicio nacional con un propósito mucho más amplio forme parte de una fundación sin fin de lucro? El Ejecutivo, sí, Alejandro. Gracias, presidente, por su intermedio para responder a las dos preguntas de la senadora Núñez. Si existen actualmente servicios autónomos o no autónomos, la verdad que hay de las dos, porque, por ejemplo, la CONAF hoy día justamente tiene y ejerce esta atribución y forma parte de algunas personas jurídicas sin fines de lucro que se relacionan con sus competencias, obviamente, no con cualquiera. Y por otro lado, una no autónoma sería el Ministerio de Energía, que tiene expresamente esta facultad, que de hecho la copiamos casi textual, siendo bien franco y bien honesto. Y lo que se busca es precisamente lo que señalaba la ministra anteriormente, y usted lo replicaba muy bien, que se logre conformar una institución público-privada, porque es lo que hemos visto en el extranjero, genera mayor confianza para efectos de canalizar financiamiento. Exactamente. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro, ¿usted iba a decir no? Ok. Lo ponemos en votación entonces. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. Señor presidente. A favor. Gracias. Aprobada la letra R. Que ahora, releyendo, el servicio estará facultado para participar en la disolución o liquidación de las entidades, pero no solo para la disolución o liquidación, sino que la idea es ser parte, por esto mismo que estábamos hablando, para que haya una política público-privada en la cual haya coincidencia tratándose de fundación o instituciones sin fines de lucro. Ya. ¿Cómo? En la formación, constitución, perfecto. ¿Cómo puede ser también la disolución? Ok, ya.
Quedó aprobada la letra R nueva de este artículo 5. Y en la página 21, la letra R ha pasado a ser letra S sin enmienda. A continuación, nos vamos al artículo 7 que establece página 22, que establece las atribuciones y funciones del director nacional. La letra A le otorga la facultad de designar y contratar personal y poner término a sus servicios. La modificación propuesta por la Cámara es para incorporar a continuación del vocablo servicios la frase, comillas, por resolución fundada de acuerdo con la legislación vigente. Ministra. Gracias. A ver, aquí lo que se hizo fue agregarle esta frase como un resguardo para los trabajadores del servicio, para delimitar en el fondo las funciones del director ante eventuales desvinculaciones. Me parece. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Ofrece la palabra? ¿No? Si les parece por unanimidad o prefiere ponerlo en votación. ¿Sí? Aprobado entonces por unanimidad. Gracias, presidente. Ahora pasamos a la página 23, en que se ubica el artículo nuevo que crea un comité científico asesor. La Cámara de Diputados reemplazó el inciso segundo, que señalaba que el comité estará integrado por representantes de instituciones académicas y científicas dedicadas al conocimiento o conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, marina y continental. La Cámara de Diputados lo reemplazó por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, pasando el actual a ser inciso sexto, comillas. El comité tendrá carácter paritario y estará integrado por 9 miembros que serán representantes de instituciones académicas, científicas y de investigación, dedicadas al conocimiento o conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, marina y continental. Al menos 6 de sus integrantes deberán desempeñarse en regiones distintas a la metropolitana de Santiago, para lo que se deberá tener en consideración la representación de las distintas zonas geográficas del país, incluyendo las zonas extremas y los territorios especiales. Los integrantes del comité cumplirán sus funciones ad honorem, deberán respetar el principio de probidad en el ejercicio de su cargo, durarán 3 años en él y podrán ser designados por nuevos periodos. La renovación de los consejeros será por parcialidades. Los integrantes del comité deberán inhabilitarse de intervenir en los asuntos que se sometieran a su conocimiento en caso de que incurran personalmente en algunos de los motivos de abstención contemplados en el artículo 12 de la Ley número 19.880. Será causal de remoción del cargo el haber intervenido en aquellos asuntos respecto de los cuales debieran haberse inhabilitado. Bien. Ministra, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Aquí se complementó este artículo un poco en la línea con cómo quedó el artículo del Comité Científico de la Ley Marco Cambio Climático, así que se dan como más detalles sobre algunas condiciones básicas que debieran, o algunas características que deberían tener los miembros del comité. Esa es la idea del cambio. Gracias. Se ofrece la palabra. Senadora Allende. Primero, presidente, señalar que yo creo que esto fue un tema bastante conversado durante la tramitación de la ley y yo creo que fue una propuesta muy importante. Yo creo que hubo unanimidad finalmente para todos nosotros que hubiese un comité científico asesor, la importancia que le estamos dando a la ciencia, que sea capaz de orientar un servicio que tiene funciones tan relevantes como puede ser la protección de las áreas, en fin. Entonces, eso como destacarlo lo primero. Después, si son 9 y habla de paritario, no sé cómo si se entiende por paritario, va a quedar 6 y 5, perdón, 6 y 4, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va turnando? Sí. Ah, ya, ok. Bien, no me parece sumamente relevante que esté, y me parece bien además que esté basado en lo que sacamos en la Ley Marco de Cambio Climático, porque así vamos generando más o menos la misma legislación.
Muy bien. No sé si hay más palabras, dudas, comentarios. Ah. ¿Cristóbal? Que igual para complementar ese punto, porque es algo que también se conversó harto en la reunión de asesores y asesoras, el último inciso habla que un reglamento va a fijar las normas para la conformación del comité, las causales de inhabilidad e incompatibilidad, su funcionamiento y toma de decisiones. Entonces, ahí se pueden establecer estas normas de que alternancia para generar paridad en la práctica. Bien. Si les parece, ¿hay acuerdo por unanimidad aprobarlo o lo ponemos en votación? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Bien. Se aprueba entonces por unanimidad. A continuación, nos vamos a la página 27 del comparado. En su artículo 13, que establece las normas, que establece que el personal del servicio está sujeto a las normas de probidad y los deberes y provisiones establecidos en los textos legales que indica. En el inciso segundo, solamente se ha reemplazado la referencia a los artículos 61 y 90A por otra a los artículos 61, 90, 90A, 90B, 91 y 92 del estatuto administrativo. Sí, ministra. Muchas gracias, presidente. Aquí estamos en el párrafo 4 que hablan del régimen del personal, y aquí quería recordar solamente de que hemos aprobado de que se pase de estatuto administrativo que estaba originalmente en el proyecto a Código del Trabajo, y que entonces los artículos que vienen de aquí en adelante hablan entonces de algunas modificaciones relacionadas con esta adecuación, y ahí aquí yo le voy a dejar la palabra a Alejandro, el asesor que estuvo en estos cambios y entiende mucho mejor que yo el Código de Trabajo. Ok, adelante, Alejandro. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, los cambios que se hicieron en el inciso segundo del artículo 13 fue incorporar algunos derechos de los funcionarios que están establecidos en el estatuto administrativo. Originalmente no estaba, por ejemplo, el artículo 90 del estatuto administrativo, que dice que los funcionarios tendrán derecho además a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o integridad corporal con motivo del desempeño de sus funciones. Y así más adelante, por ejemplo, también se incorporan el artículo 90A, el 90B, que está relacionado con el tema de las denuncias y en los procedimientos administrativos sumarios que les dan garantías procedimentales a los funcionarios ante el ejercicio de esa atribución de la Administración. Por último, el artículo 91 agrega otro beneficio bien importante para, sobre todo, los guardaparques que trabajan en las áreas protegidas, estableciendo que el funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia gratuitamente la vivienda que exista en el lugar en que funciona la institución, cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él. Eso ocurre en casi todas las áreas protegidas, ¿no es cierto?, que están situadas en zonas más remotas, y por lo tanto garantizar que habrá un uso gratuito del trabajador junto a su familia ha sido muy bien recibido justamente por los mismos guardaparques, quienes además fueron los que propusieron este tipo de cambios. Gracias, Alejandro. Sí, senador Isabel Allende. Bueno, yo entiendo, tal como nos acaban de explicar y para la historia de la ley, que en el fondo es una solicitud de los propios funcionarios porque sí se sienten más protegidos. Y yo creo que está bien entonces que se haga referencia a todos estos artículos que a lo mejor no estaban mencionados inicialmente, pero que les da mucho más garantía. Así que en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo, o por lo menos yo pienso que está muy bien haberlo incorporado. Bien, se ofrece la palabra sobre estas modificaciones.
Si no lo ponemos en votación. Ya. Senadora Allende. Senadora Núñez. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad el reemplazo de la Cámara, efectuado por la Cámara de Diputados. Ahora corresponde continuar en la página 29, en el artículo 16, que se refiere a la destinación y la subrogación de los funcionarios, que es una facultad del director nacional. El inciso primero, la Cámara de Diputados modificó el inciso primero a objeto de intercalar entre la palabra destinaciones y la coma que le sigue la siguiente frase, que serán fundadas y siempre que no produzcan menoscabo al trabajador. Ministra Alejandro, del Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, aquí la incorporación de esta frase es darle un, ¿no es cierto?, elevar el estándar del acto, de la decisión, ¿no es cierto?, sobre la destinación, exigiendo la fundamentación del acto y, sobre todo, consagrando el principio del jus variandi laboral, que está establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo, que es que esa decisión no produzca menoscabo al trabajador. La misma línea que la anterior. No sé si hay preguntas, comentarios, ¿no? Si les parece por unanimidad, en la misma línea. A mí, entonces, Senadora, sí, gracias. Si es por unanimidad, aprovecho de intervenir ahora, porque me parece muy importante a propósito que estamos recibiendo a varios sindicatos, a trabajadores, a trabajadoras, que evidentemente esta destinación, a mí me tocó participar mucho, por ejemplo, de la creación del nuevo Servicio Nacional de Migración y Extranjería, la nueva ley, y que, insisto, esta destinación sea sin menoscabo al trabajador y que eso quede establecido en la ley. Así que, bueno, ahí diré mi votación cuando la tome y si por unanimidad estoy de acuerdo. Gracias. Sí, además se incorpora, entiendo, lo del, no sé si es acá, lo del uso gratuito de guarderías para las familias, aparte de la defensa judicial. Antes... Ya, sí. Ok. Bien. Entonces, ¿les parece por unanimidad? Bien. Se aprueba por... Estamos, más o menos el tiempo, ¿están conectados la federación? Ya. ¿Les parece quedar hasta acá? Y como habíamos comprometido, o sea, el orden de la tabla en la sesión de hoy lo invertimos para escuchar los últimos 15 minutos a la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA. Entonces, para habilitar la conexión, y las presentaciones las tenemos en las tablas. Ahí está entonces la presidenta, ¿no? Sí, la señora Jovanka Negri. Está Alejandra Miranda. Le ofrecemos la palabra entonces a la presidenta, señora Jovanka Negri. ¿Sí? Sí, solamente para presentar por su intermedio, presentar a las colegas que van a intervenir. Nosotros somos de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente y además de la Asociación Nacional de Funcionarios del Medio Ambiente, representamos a los sindicatos y los trabajadores de la institución ambiental. Y bueno, quería estar presente la Jovanka Negri, la presidenta de la FENATRAMA, Sofía Yáñez, que es la secretaria de la Asociación de Funcionarios, y Alejandro Miranda, que es nuestro asesor en materia laboral y abogada de la ANEF. No sin antes, senador, quería señalar que lamentable impasse que ocurrió, el barrio quiero dejar claro, me interesa que quede o en acta o en audio, de que lamentablemente nunca tuvimos una sesión el día viernes, el link, nunca fui invitado, sino que recién recibimos el link ahora a las 2:15 de la tarde. Me interesa que eso quede también establecido. Por su intermedio, senador, quería dejar a la presidenta de la Federación de Trabajadores, a Jovanka Negri, para que exponga nuestra presentación. Bien. Sí, solo que acá estábamos comentando con la
Secretaria, siempre la citación se envía antes, pero el link se envía el mismo día de la sesión, un poco antes de la sesión, por tanto se envió antes de comenzar. Pero bueno, dicho eso, le damos la palabra a la presidenta y tenemos los últimos 15 minutos de la sesión. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, presidente, senadoras, senadores, y por supuesto saludar a la ministra y al equipo jurídico que se encuentra presente en la sala. Ustedes ven la presentación, ¿sí? Es que la tenemos. La tenemos acá en las tablets, así que no está proyectada acá, pero la tenemos acá. Sí. Perfecto. Bueno, partimos entonces para seguir el orden de las diapositivas, bueno, ya se hicieron las respectivas presentaciones, pero con nosotros queremos decir justamente que nosotros y nosotras sí queremos el SBAP, pero también queremos que sea construido en conjunto, ¿no? Y ha sido también lo que a nosotros nos han, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor, nos ha inspirado siempre en participar de todos los instrumentos que se elaboran y que se implementan en la institucionalidad ambiental, entendiendo que nosotros somos una parte tremendamente importante desde el punto de vista de nuestra participación en los distintos espacios y procesos de elaboración, así como de la implementación de estos instrumentos. Ustedes, como pueden ver acá, vemos que nuestra institucionalidad, y abro un paréntesis para precisar que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático es algo que debimos haber agregado en el esquema de la institucionalidad ambiental. Pero esto también para dar cuenta de nuestro compromiso respecto a la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental. Fortalecerlo se entiende por una parte con concretar lo proyectado, por supuesto, y por eso nosotros sí queremos SBAP. Pero también un SBAP que sea construido además de con nosotros con los recursos necesarios, de tal modo que efectivamente demos vida a un servicio que pueda efectivamente cumplir con los objetivos para los cuales fue, digamos, o pretende ser creado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, como les decía, los elementos que finalmente nos orientan en este sentido es fortalecer y robustecer la institucionalidad ambiental, y por eso nosotros también pensamos que para ello tiene que existir esta estabilidad en el empleo y el fortalecimiento de la función pública a través justamente de la carrera funcionaria. ¿Qué significa esto? Que en gran parte nosotros esperamos, insistimos en la necesidad de reforzar la creación de nuevos servicios a partir de un modelo que nos permita ese empleo, esa estabilidad en el empleo de la función pública que nosotros estimamos que es el estatuto administrativo. Y por eso vamos a insistir en realidad a que sea un tema que pueda volver a tratarse en este proceso. Evidentemente caminar hacia un paradigma de construcción de sociedad y de Estado donde la participación de los trabajadores sea mayormente incidente, porque por lo mismo que relatábamos delante respecto de la necesidad de fortalecer, nada mejor que los funcionarios y funcionarias que hoy día tenemos en nuestra institucionalidad ambiental para poder dar continuidad a este proceso de creación de este nuevo servicio que va a recoger funciones que hoy día están implementadas, se están implementando a través en la misma Subsecretaría del Medio Ambiente para ser traspasadas posteriormente al nuevo servicio que se crea. Y así también, bueno, como les decía, las atribuciones también repartir distintos servicios del Estado que hoy día el SBAP nos permite justamente hacer confluir y mejorar, por lo tanto, también la administración del Estado, su participación importantísima en la protección de la biodiversidad y de las áreas, la administración de las áreas protegidas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, respecto a las demandas nuestras, nosotros partimos efectivamente exponiendo durante toda la tramitación, desde el primero hasta también el segundo trámite constitucional. En este segundo nosotras planteamos, por una parte, el traspaso de los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Medio Ambiente que estaban cumpliendo funciones que van a ser traspasadas a nuevos servicios, que estén traspasados
participación incidente en la elaboración del reglamento. Esto especialmente en los casos que dicen relación con materia laboral, ante la fragilidad institucional. ¿Por qué hablamos nosotros de fragilidad institucional? Porque vemos que, si bien nosotros estamos de acuerdo y entendemos la necesidad de la creación de este servicio, también vemos que el hecho de tener tantos reglamentos asociados no le da la robustez que nosotros quisiéramos que tuviera, y por lo tanto una forma de resolver de alguna manera elementos que no quedan incluidos en la ley, en este caso, son estos reglamentos. Por lo tanto, nosotros queremos tener esa participación activa e incidente realmente en la elaboración de esos reglamentos. Ojalá fuera en los 20 y tantos contemplados. Y por otra parte, otra demanda que nosotros hemos planteado desde un principio ha sido la eliminación de la nueva causal de despido en los artículos, o sea, mencionados los artículos 15 y 21. Ahora, estas demandas culminaron en la conformación de una mesa de trabajo bipartita entre la FENATRAMA, que incluye la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Medio Ambiente, y ambos gabinetes, es decir, el de la ministra y el del subsecretario en este caso. Debemos señalar que esta ha sido una demanda que se viene haciendo hace ya varios años, y que por fin en el 2022 se pudo concretar por la acogida que tuvo esta nueva administración, y eso tenemos que reconocerlo y validarlo, lo que dio pie para poder entrar a dar, digamos, compartir opiniones, puntos de vista respecto a este proyecto de ley y también acordar ciertas materias. Si puede pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, en el transcurso, ahora, en el marco de este tercer trámite constitucional, los resultados de la mesa de trabajo bipartita que tuvimos fue el traspaso de los funcionarios que señalábamos anteriormente, pero bajo el código del trabajo. Era lo que señalaba en el principio, y nosotros esperamos que esto pueda volver a ponerse en discusión, que sea bajo el código, o sea, el estatuto administrativo, no bajo el código del trabajo. Se mejora sustancialmente el presupuesto. O sea, nosotros ahí hacemos también un reconocimiento de que hay una señal que se está dando en materia presupuestaria. Por otra parte, se modifica también la redacción del artículo transitorio que se referencia a nuestra participación en el proceso de elaboración de los reglamentos. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que este articulado puede ser redactado de una forma distinta, de tal modo de asegurar nuestra participación, que no se limite solamente a la mera consulta, sino que sea efectiva esa participación realmente incidente. Podemos entender que quizás no pueda ser vinculante, pero que al menos sea incidente en el sentido de poder acordar de cómo ambas partes, digamos, lo que pueda redactarse o tratarse de esto, o contemplarse, mejor dicho, en estos reglamentos. Y por último, no se logra la eliminación de la causal de despido, la nueva causal de despido que les señalaba. Ahora les voy a dar paso para que pasemos a la siguiente lámina, a Alejandra Miranda, que así es la abogada de la ANEF, que nos ha estado asesorando en todo este proceso, en toda la tramitación, al menos desde el segundo trámite en adelante, para que pueda justamente hacer la siguiente lámina mejor, en honor al tiempo, para que podamos darle el paso a Alejandra, la guía principal. Que Alejandra, adelante. Gracias, Yolanda, señor presidente, por su intermedio, a las honorables diputadas, senadoras de la República, a la ministra, al jurídico, los trabajadores en general. Quiero referirme muy brevemente al diagnóstico de esta causal que entendemos tras la realización de este proyecto de ley ha sido fuertemente afectado no solo por los funcionarios y funcionarias públicas, sino también por los trabajadores del Estado, por los guardaparques y en general por todas las personas del mundo, los trabajadores que se han referido. Quiero únicamente poner un ejemplo antes de referirme al diagnóstico de las causales de despido. Un ejemplo a propósito de lo que planteaba la presidenta Yolanda cuando decía que estamos en una participación incidente. Si hay una parte donde esa participación incidente se hace muy relevante, es justamente a propósito del artículo 15,
establece un sistema de evaluación para los y las trabajadoras que va a ser completamente distinto al sistema de calificaciones del sector público y que, como es sabido, este sistema de calificaciones del sector público con imperfecciones, con dificultades y todo, aún así consagra la ratificación de los trabajadores en cuanto a la construcción de los reglamento y en cuanto a las etapas de calificación. De modo que se quiere un buen ejemplo para consignar lo que ha dicho la Presidenta en torno a la calificación incidente. Nosotros le pedimos que ese reglamento sea de la Justicia. Ahora bien, respecto al diagnóstico, señores senadores y señoras senadoras, revisados nosotros hasta dónde está el articulado del protocolo y actualizado al día de hoy, estimamos que subsiste, y este es el diagnóstico que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es lo que subsiste? Un artículo 20 que deja la posibilidad de decretar, además de todas las causales de despido, la causal de remoción, ¿verdad? Que se lo consagra la letra D, y un artículo 21 que establece que mientras la remoción va a ser asimilada a la causal de restitución del 161 del Código de Trabajo, esto es faltas a la probidad, la causal de desempeño deficiente, que es toda una innovación en este servicio, ¿verdad?, va a ser asimilada al incumplimiento grave de la obligación de contrato, ambas causales tremendamente gravosas para el trabajador, como se sabrá por el efecto que tienen para su instituto superior y su posterior de trabajo. Si me permiten, en la lámina siguiente, señor o señorita o caballero que nos te ayuda. Fíjense bien respecto del artículo 20 y el artículo 21, tal como nosotros se lo estamos planteando. En nuestra opinión, y cuando digo nuestra opinión, digo también la de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ¿verdad? El artículo 159, el artículo 160 y el artículo 161 cubren casi todas las hipótesis de despido que uno podría imaginar para una empresa, para un servicio público, para un empleador en general. No hay otras o muchas más posibilidades que estén fuera del entroncado de despido que establece el Código de Trabajo. Y aquí nos permitimos hacer una primera diferencia que en nuestra opinión marca una concesión al Estado empleador que no tiene el empleador privado. Si se fijan bien, el artículo 161 que define la protección por agente servido, establece en el Código de Trabajo que puede ser invocado siempre que se fundamenten y se reviven algunos elementos que pudieran llamar objetivos, ¿no? La racionalización o modernización, la baja en la productividad, los cambios en la condición del Estado, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. El 161 de nuestro SPAP, en cambio, dice que podrá eliminarse la aplicación, invocando con causales necesidades de servicio. Dice, fundada en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del servicio. Nosotros estimamos que aquí ya hay una concesión importante para el Estado del empleador, para que en la práctica les resulta más fácil de al empleador privado, o dicho de otra manera, el estándar que debe cumplir el privado es más alto que el sector público, pero entendemos que es lógico, no habría una manera de regular el 161 con unas cualidades objetivas distintas a las que se plantean, entendiendo que estamos en la legislación pública. Si me permite la siguiente, por favor. Sin embargo, si entendemos que esta es una concesión que ya no tiene los privados, que sí tiene la administración pública, la pregunta natural y obvia es por qué incorporar una causal adicional de despido que no está en el Código de Trabajo y por existir aquí da cuenta que ya el Código de Trabajo viene de alguna manera reforzado para el Estado entendido como Estado empleador. ¿Por qué poner una causal adicional si todas las hipótesis de despido ya están competidas suficientemente bien en el 159 y 161? Quisiera hacer presente honorables senadores y senadoras que esta no es un articulado casual, no se le ocurrió al Ejecutivo de esta época, sino que es la inserción
del Ejecutivo del año 2010, que a propósito de la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, primero incorpora la evaluación de desempeño eficiente como causal de despido. Luego lo replican 2 o 3 servicios públicos más, pasa la Fiscalía, la Defensoría, en la memoria anexa, no muchos más. Incorporan adicionalmente al Código del Trabajo esta causal. Esta causal, señores senadores y senadoras, está planteada por un supuesto que nosotros nos permitimos orgullosamente discrepar. El supuesto es que al Estado hay que, en definitiva, darle mayores garantías de probidad en términos de funcionario público, tiene que ser, se permite poner más exigencias para el funcionario público, cuestión que el legislador asimila a que entonces hay que dar mayores facultades para decidir. Y a nosotros nos parece, bueno, insistir, y arriba puede ser más madera, que el 159 de puede suficientemente bien. Pero considerando que esta técnica legislativa ya ha sido usada, a nosotros nos interesa fuertemente que ojalá esta comisión oficie al Servicio Nacional de la Discapacidad para analizarse el contrato estadístico de forma causal. Pero particularmente escuchamos funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad que han implementado como 30 series de problemas por la creación de esta causal y que, dicho sea de paso, se ha convertido en un mal incentivo para la negociación de los despidos a partir de la negociación. En síntesis, señores moderados, diputados, senadores, senadoras, lo que intentamos decirles, a pesar de que ya se está planteando, insistimos sobre la necesidad de que no se cree la evaluación de desempeño, no solo por la relevancia única que tiene, no solo por el nivel de precariedad laboral, sino además que abogamos finalmente por el probado fracaso en esos proyectos del Servicio Nacional de la Discapacidad. Sin más, para las conclusiones de cierre, me permito pedir a doña Sofía Yáñez, colega, abogada y además de la Asociación Nacional de Funcionarios del Medio Ambiente, para que haga un poco la síntesis a la muchísimas gracias. Bien, antes de dar la palabra, que estamos un par de minutos pasados en la hora, necesito pedir la prórroga, si les parece, unos 5 minutos, independiente que tengan que irse, pero les pido el acuerdo para que puedan cerrar la presentación. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Ok. Bien, gracias. Puede continuar, por favor. Gracias, presidente, y gracias, senador honorario, senadoras, senadores, por esta invitación y por la prórroga que se otorga para sintetizar finalmente, ¿no es cierto?, cuáles son las demandas. La verdad es que efectivamente queremos reiterar la necesidad de que las funcionarias y los funcionarios traspasados desde el Ministerio de Medio Ambiente al SBA no sufran un menoscabo en sus condiciones laborales actuales. Y en este sentido es el estatuto administrativo el que permite además garantizar esta mayor estabilidad. Hay puntos que al mantener el Código del Trabajo quedan en incertidumbre. Por ejemplo, ¿se van a mantener las asignaciones de modernización y del PMG? ¿Qué va a pasar con la asignación del grado y el estamento que tienen actualmente aquellos funcionarios y aquellos funcionarios? Porque tampoco conocemos el informe financiero y la estructura que tendría el servicio. Entonces eso también es una duda. ¿Qué va a pasar a propósito de la evaluación que se mencionaba recién? Porque, por ejemplo, acá puede que desde que empieza a funcionar el servicio ya hayan ocurrido precalificaciones de los funcionarios y funcionarias estando en el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Si tiene calificaciones previas en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué va a pasar cuando empiece a trabajar en el SMAP? Otra duda. Y finalmente, en este punto señalar que la verdad es que esta coexistencia del Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo no va a ser por siempre. Tiene un plazo finito, porque cuando estos profesionales, estas funcionarias, estos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente traspasados al SBA
vayan saliendo del servicio de biodiversidad, obviamente va a llegar un punto en que solamente va a estar en aplicación el Código del Trabajo, ya no el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, pareciera que con un plazo infinito pueden coexistir estos dos sistemas durante un tiempo. Respecto a la efectiva participación en los reglamentos, ya se ha hablado tanto por Giovanna como Alejandra, ¿no es cierto? Acá se establece que se tomará conocimiento de la opinión de los trabajadores, pero se tomará conocimiento, incluso en aquel reglamento que afecta a las normas laborales, por ejemplo, la de evaluación. Y eso contradice incluso lo que el servicio civil establece al respecto a cómo debe ser la participación de las organizaciones sindicales en la administración pública. Por lo tanto, creemos que eso debe ser revisado también. Y respecto al artículo 21, efectivamente, y al artículo 15, ¿no es cierto?, consecuentemente, efectivamente acá se está estableciendo una causal de incumplimiento grave que no existe en el Código del Trabajo. El Código del Trabajo no establece la mala evaluación como un incumplimiento grave. De hecho, ni siquiera se refiere a la evaluación de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el estándar que tienen los privados es mayor que el que se está estableciendo para este servicio particularmente. Y eso creemos que no resulta aceptable, efectivamente produce un menoscabo y una inestabilidad para quienes trabajen en el servicio de biodiversidad. Además, se habla de una evaluación deficiente, pero no se establece qué es esta evaluación deficiente. Una jefatura, por ejemplo, podría considerar que una nota 5 es deficiente porque todos los otros trabajadores y trabajadoras tienen una nota mayor a 5. Y otra jefatura lo podría considerar en la nota 4, por ejemplo. Por lo tanto, hay una incertidumbre ahí también que no resulta aceptable y contradice lo que es la estabilidad. Además que no hay un periodo de prueba, no hay bilateralidad, o sea, acá basta con una mala evaluación de la jefatura para que se dé por sentado que hay un incumplimiento grave. Es por eso que nosotros pedimos que este artículo 21, ¿no es cierto?, consecuentemente el 15 y el 20, que también se refirió Alejandra, ¿no es cierto?, sean eliminados. Finalmente, decir que efectivamente nosotros queremos un servicio de biodiversidad. Esto va a fortalecer la institucionalidad ambiental, sin duda, pero se deben resolver los problemas que hemos referido precedentemente. Agradecemos nuevamente la invitación a poder exponer en esta comisión y esperamos que sean atendidas nuestras observaciones. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Además, las tenemos en nuestras tablets, así que serán un insumo, obviamente, para la tramitación del proyecto en este tercer trámite y en una eventual comisión mixta. Agradeciendo a la Federación y bueno, a todos quienes han estado en esta sesión por haberse cumplido el objeto de la misma, esta se levanta. Muchas gracias.